Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen día. Bueno, me alegro. Bueno, hoy vamos a tratar de ver algunos temitas más relacionados con control de gestión y cómo hacemos una evaluación del desempeño de las compañías a partir de información de tipo económico-financiera, la información que brindan los balances principalmente, por las razones que estuvimos viendo en la otra clase en las cuales, a través de las cuales explicábamos que estos índices se utilizan muchísimo, eh, tanto para algunos análisis internos, pero principalmente para los análisis que se hacen fuera de la organización acerca del desempeño de nuestra organización. Creo que ustedes han hecho práctica de esto el día miércoles con Gustavo. ¿Eh? No, con Gustavo no. El miércoles estuvieron haciendo práctica de esto con Teresa. El jueves, El pero jueves sí, y el sí. miércoles. El miércoles, ay, me fijo porque no me acuerdo. Creo que habíamos hecho unos ejercicios que nos habían quedado pendientes. Ahí está. El miércoles hicimos tableros de comando con Teresa y el jueves hicimos control de calidad. Bueno, el tema de control de calidad es como un tema que lo metimos acá, pero no es que está, no es dentro de este tema específicamente. El tema de calidad es un tema aparte. Nos quedó en la programación incluido aquí. El miércoles sí estuvieron viendo tablero de comando con Teresa, entonces seguramente estuvieron viendo algunos de los índices que vamos a compartir ahora y que vamos a tratar de repasar en el día de hoy y agregarle algunos otros conceptos. ¿Vieron indicadores financieros y económicos? Sí, creo que igual eran más financieros los que vimos que económicos. Como que los dividían en cuatro categorías. Una que era perspectiva financiera, clientes, procesos internos y formación y crecimiento. Pero eso es lo que vimos el otro día nosotros, ¿no? Con el Balance Scorecard. Cálculo de índices, ¿vieron ustedes el miércoles? Sí, Sí. ¿Cuáles vieron? No me cuentan nada. Bueno, miren, vamos a ver esto. Acá, como les decía, el lunes pasado, cuando estuvimos hablando de varias cosas, entre ellas Balance Scorecard, señalamos que había cuatro perspectivas, ¿no? La financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de formación y crecimiento. Dentro de lo financiero hay una gama amplia de índices, como les explicaba los otros días, y vamos a tratar de ver o repasar alguno de ellos para que, digamos, los tengamos presentes porque se utilizan muchísimo. ¿Mm? Eh, Como les decía, tanto para de manera interna y quizás con más intensidad de forma externa para evaluar otras empresas desde afuera, evaluar una empresa desde afuera. Todos los que hacen análisis de balance, sea porque están en un banco, están evaluando darle o no, otorgarle o no un crédito a un cliente, hacen este tipo
de cálculos, de análisis, así que es importante tenerlos en cuenta. Recuerden que tenemos que leer la ficha de el control de gestión en el management actual. Eh, la hemos compartido, se las he colocado en el campus, está en varios lados, pero bueno, la tienen también en el campus, así que es una ficha que hay que leer. Bueno, vamos a meternos en estos índices. Estos son todos financieros. O sea, dentro de esta, acá los vamos a separar en financiero y económico, pero dentro de este concepto de balance scorecard es la perspectiva financiera. O sea, dentro de la perspectiva financiera vamos a ver algunos que son de tipo financiero y otros de tipo económico. Bueno, y vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos para ver cómo juegan y cómo distintas empresas muestran resultados o índices diferentes, ¿no? El primero que vamos a mencionar acá es el índice de liquidez, que es activo corriente dividido pasivo corriente. ¿Ustedes recuerdan lo que es activo corriente y lo que es pasivo corriente? ¿Y qué quiere decir que sea corriente? Puede ser que lo voy a poder disponer en menos de un año. Claro, durante el año, exactamente. Se puede transformar en efectivo durante un año. ¿Qué rubros hay en activo corriente? ¿Qué activos incluimos en activo corriente? Cuentas por cobrar, podría ser. ¿Sí? ¿Qué más? Mercaderías, ¿Sí? ¿Y qué más? Caja de banco. Caja y banco, ¿sí? ¿Algo más pueden agregar? las inversiones que después de un Claro, periodo uno puede sacar. exacto. Inversiones transitorias que tenemos para las colocaciones que hacemos, que no las pensamos tener muchísimo tiempo, pero que las mantenemos porque, bueno, es una manera de aplicar saldos disponibles con los que contamos, ¿eh? Es diferente a las inversiones permanentes, que por ejemplo una inversión permanente es comprar una empresa. ¿Sí? Compro otra empresa porque en esa empresa se fabrica algo que a mí me sirve, la compro. O sea, si hago una inversión permanente comprando una empresa, no para vender dentro del año, sino para tenerla mucho tiempo, esa es no corriente. Pero si me compro acciones en la bolsa para tener la plata colocada algún tiempo y después poder usarla, realizarla con rapidez y utilizarla, esa es corriente. ¿Sí? Entonces, todos esos rubros, esos activos, están incluidos en corriente. El corte es la realización dentro del año, como veíamos anteriormente. Y en pasivo están todas las deudas que van a vencer dentro del año. Habrá pasivos con los proveedores, pasivos con los bancos, los que vencen dentro del año, pasivos por impuestos, pasivos por obligaciones previsionales, sociales, etc. Activo corriente versus pasivo corriente. La diferencia entre activo corriente y pasivo corriente es lo que se llama capital de trabajo, que está puesto acá. Y el índice de liquidez, ¿sí? Es activo corriente dividido pasivo corriente. Acá está puesto que debería ser o es conveniente que sea mayor a 1. ¿Y qué querrá decir que sea mayor a 1? Eso tiene más activos que pasivos. O sea, a nivel corriente. Claro. Bueno, lo que sea mayor a 1 va a significar que con los activos corrientes que tengo en este momento,
puedo cancelar los pasivos corrientes que existen también en este momento. Si fuera menor que 1, significa que yo tengo que generar activos para poder pagar esos compromisos. Si es mayor a 1, quiere decir que me tengo de más. O sea, lo que tengo supera lo que tengo que pagar durante el año. En cuanto a capital de trabajo, si lo llevan a esta otra fórmula, ¿sí? Que esta relación sea mayor a 1, significa que el activo corriente es mayor al pasivo corriente, entonces es un capital de trabajo con signo positivo. Tengo que, mi negocio demanda disponer de capital de trabajo. Si es igual, capital de trabajo sería 0. Si el pasivo corriente es mayor al activo corriente, es capital de trabajo negativo. Me estoy financiando con las deudas, con las distintas deudas corrientes que puedo tener. Bueno, vieron liquidez, rentabilidad, solvencia, algunos de clientes, procesos internos, información del personal. ¿Ok? Eh, entonces esto va a ser como un repaso de lo que vieron el miércoles. ¿Sí? Entonces, y este es un ejemplo de índice de liquidez. Acá hay otro ejemplo, es el índice de endeudamiento. Es pasivo total dividido patrimonio neto. ¿Sí? Bueno, y dice igual a 1. ¿Qué querrá decir que sea igual a 1 este índice? Puede ser como que con todo el patrimonio neto que la empresa posee puede pagar todas las deudas que tiene. No, no. No, porque el patrimonio neto no es un activo, digamos, representa al activo, pero no es el activo en sí mismo. Para pagar deudas nosotros tenemos que disponer de activos. Y recuerden la ecuación que decía activo igual pasivo más patrimonio neto. ¿Sí? Que la relación pasivo total dividido patrimonio neto sea igual a 1, ¿qué significará en cuanto a cuánto es el pasivo y cuánto es el patrimonio neto? Es el mismo valor, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá está puesto. ¿Ven? Si es así, significa que mi activo es 2. Pasivo igual al patrimonio neto, supongamos 1 y 1, 1 más 1, 2. Mi activo es 2. Todo lo que tengo está financiado en partes iguales con deuda a terceros, que es el pasivo, y con capital propio, que es el capital o reserva o ganancias no distribuidas, ¿no? Propiedad de los dueños de la empresa, que es igual a 1. Entonces, por eso da endeudamiento 1. Si el pasivo total es mayor al patrimonio neto, el endeudamiento va a ir creciendo. Si el pasivo total es menor al patrimonio neto, el endeudamiento es una cifra menor a 1. A veces también se hace el índice de solvencia, ¿sí? El índice de solvencia se presenta al revés. Patrimonio neto dividido pasivo total. ¿Sí? De alguna manera lo contrario al de endeudamiento sería la solvencia. Bueno, ¿y qué les parece a ustedes que puede significar esto de que sea 1? ¿Es bueno, malo? ¿Qué pueden opinar al respecto?
No me van a comentar nada. ¿Cómo piensan que son las empresas? ¿Cómo les da este índice a las distintas empresas? ¿Qué opinan? ¿Qué es mejor, que dé alto o que dé bajo? Que debajo. Bajo, ¿no? ¿Qué Estamos significa? hablando ¿Cómo? de endeudamiento, ¿no? Estamos hablando de endeudamiento. Sí. Sí, sí, que debajo hoy. Bueno, que el endeudamiento, que este índice de bajo, significa que nosotros tenemos un patrimonio neto que es proporcionalmente superior al pasivo, ¿sí? Supongamos que da menos de 1, ¿sí? Quiere decir que mi pasivo es menor a mi patrimonio neto. Opero con una proporción mayor de capital propio a deudas con terceros. Pero no en todas si bien esto es prudente y es aconsejable, no en todas las actividades es la relación más eficiente u óptima para el desarrollo del negocio. Probablemente para una empresa industrial o comercial o de servicios, que el endeudamiento de 1 o menos de 1 refleja que es sólida, que es solvente. Pero a ver si se les ocurre alguna otra actividad donde el pasivo supera al patrimonio neto y no es malo. Supongo una empresa de logística, ¿Por qué te parece logístico? porque tiene porque su liquidez o su plata en, la tiene en movimiento, por así decírtelo. Bueno, miren, este tema del índice de endeudamiento tiene, digamos, varios enfoques. En general, como les decía, una relación de 1 es una relación sólida, solvente, es un endeudamiento que es moderado, o sea, un peso propio por cada peso que se debe. Los bancos para asignar créditos a las empresas calculan esto y tienen relaciones de endeudamiento hasta los cuales le pueden prestar. En general, no se le puede prestar más a una empresa si supera el índice de 2 o de 3. O sea que se le puede llegar a prestar si el índice de endeudamiento está en 3. Después ya no se puede prestar. Las relaciones estas igual van cambiando según los momentos, según la época, según los bancos, según la normativa del Banco Central, en fin, hay distintos cambios. Eh, pero en la actividad financiera, en los bancos o en las entidades financieras o en las fintech, este índice de endeudamiento se tolera más alto y hasta se considera correcto que sea más alto, porque en la actividad financiera lo que se hace es intermediar entre ahorro eh, y préstamos, ahorro de las personas que colocan su dinero en las entidades financieras y préstamos que se les otorgan a las empresas o particulares que necesitan crédito. Entonces, allí se considera que una relación de este tipo, eh, si es 1 en una entidad financiera, probablemente no sea eficiente. Ahora, tiene un límite, o sea, no puede ser indefinido, ¿sí? O sea, el pasivo total no puede ser muchísimas más veces que el patrimonio neto. ¿Mm?
porque eso significa que el empresario, el dueño, el propietario, que es el patrimonio neto, está manejando una suma de dinero donde lo que él arriesga es poco y maneja mucho dinero de terceros, lo que le debe a los terceros. Piensen en el banco que da préstamos, ¿sí? Tiene una cartera a cobrar de 100, ¿no? Pero debe 90 de depósito que le hicieron los ahorristas y 10 de capital propio, ¿sí? Ahí tiene un apalancamiento de 9, 90 dividido 10, ¿sí? Por ejemplo. Y le prestó los 100 a los clientes, ¿sí? Entonces, 9, 10 tiende a ser el límite. Después, si pasa ese límite, quiere decir que el dueño de esa entidad está arriesgando poco patrimonio propio en relación al dinero que maneja, y entonces entra en una situación que se la llama de riesgo moral, ¿no? Porque en realidad no está arriesgando capital propio en el negocio de manera significativa en relación al volumen que mueve, sino solamente está, entre comillas, corriendo un riesgo moral, no un riesgo económico, ¿no? Por eso se dice que es una situación de riesgo moral. Con las implicancias que eso tiene, porque generalmente se considera que cuando uno no arriesga capital propio, puede estar tentado o inducido a aceptar negocios de mayor riesgo, porque no está en juego su capital propio. Eh, entonces, lo que nosotros vemos es eso, esa situación. El concepto este también se le llama apalancamiento. O sea, ¿cómo nos apalancamos nosotros en nuestro negocio? ¿Qué niveles de endeudamiento tenemos para impulsar nuestro negocio? Vamos a volver un poquito sobre eso. ¿De acuerdo? Sí, ok. Bueno, entonces miren, en relación con este problema del riesgo moral, eh, probablemente ustedes hayan oído hablar o hayan leído o hayan estudiado algo, hayan visto alguna película en relación con la crisis financiera global que ocurrió en el año 2008. ¿Mm? La caída de muchos bancos, empezando por la caída de Lehman Brothers, ¿no? No sé si lo oyeron hablar, lo vieron en alguna materia, leyeron sobre esto, vieron alguna película. Eh, pero allí fue un problema de riesgo moral, justamente. El apalancamiento que tenían esas entidades financieras era fuertísimo, y cuando uno está tan fuertemente apalancado, corre riesgos de que pequeñas pérdidas o relativamente pequeñas pérdidas en el valor de sus activos impliquen perder todo el capital propio. Y acá, este ejemplo, que esta relación ahí es un caso extremo, pero esto sirve para analizar cualquier empresa, lo vamos a tratar de ver en este pequeño caso que está puesto acá. Observen esto. Hay una caso 1 y caso 2, ¿sí? Bueno, tenemos créditos por 5.000, activo fijo por 5.000, total de activo 10.000. El activo es igual para las dos compañías, pero la compañía 1, caso 1, tiene pasivo 8.000 y patrimonio neto 2.000. Tiene esta relación de endeudamiento, ¿sí? Y el caso 2 está mucho más apalancada, o bastante más apalancada, tiene pasivo 9.500 y patrimonio neto 500. ¿Ven? Ambas dan 10.000, ¿sí? El activo es lo mismo, pero la forma de financiarse cambia. Una tiene 4 veces, un endeudamiento 4 veces, y la otra más, esta, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre ahora? Supongamos que hay una desvalorización de los créditos, se pierde valor, los créditos pierden valor. En la crisis del 2008 fue porque eh, las hipotecas dejaron de pagarse, entonces estas entidades financieras tenían muchos instrumentos que reflejaban créditos sobre hipotecas otorgadas
distintas personas y perdieron valor, hubo incobrabilidad, no se pudieron recuperar, entonces empezaron a valer menos, ¿sí? O hubo que previsionarlas. Pero vamos a ver qué pasa acá, qué impacto se produce en esta situación donde se pierde, ¿sí? Se pierde el 15% del valor de los créditos. No parece una desmesura perder esto, pero bueno, se pierden valor esos créditos o hay incobrables por un 15%. ¿Sí? Una crisis, pero tal vez no una crisis que uno puede decir, bueno, es enorme. ¿Sí? Bueno, esto implica que de 5.000, ¿sí? Pasaron a 4.250, se perdieron 750 pesos en estos créditos. Veamos cómo impacta en cada caso. En el caso 1, seguimos con el pasivo 8.000, patrimonio neto 2.000, tenemos una pérdida de 750, me queda un patrimonio neto de 1.250. O sea, perdí una parte de mi patrimonio, perdí 750, pero sigo con un patrimonio neto positivo. Ahora veamos qué le pasa en el caso 2. En el caso 2 sigue teniendo la deuda de 9.500, el patrimonio era de 500, pero pierde 750. El patrimonio neto le queda en menos 250. ¿Qué significa eso? Si una empresa pierde su patrimonio, su capital, ¿qué le ocurre? Puede ser que se empiece a endeudar. No, bueno, la deuda ya la tenía. ¿Qué pasa si una empresa no tiene capital? ¿Qué debería suceder? Si una empresa tiene mucho... Quiebra, ¿Cómo? quiebra puede ser. Claro, exactamente. O sea, no es que quiebre de manera inmediata, pero ese parecería que sería el rumbo si una empresa pierde todo su capital. La existencia de una empresa en el mundo capitalista implica que tiene que haber capital, ¿sí? Si se pierde todo el capital, quiere decir que el negocio no está funcionando, hay dificultades, hubo problemas, entonces la empresa no debería continuar, debería realizar sus activos y pagarle todo lo que puede a sus acreedores, cancelar su pasivo. Eh, entonces esa es la situación. Y eso es lo que pasó en algunas entidades en la crisis del 2008, que por este problema de tener tanto apalancamiento, ¿ven? Entraron en situación de quiebra y se la dejó, o quebraron, ¿sí? En otros casos algunas fueron ayudadas, se les dio aporte de capital y pudieron continuar, pero Lehman Brothers quebró. Entonces, vean ustedes cómo en realidad es la misma situación, por el lado de los activos es lo mismo, la pérdida de valor de los activos es la misma, pero en un caso la situación se maneja y en el otro caso tiene un escenario mucho más dramático, porque hay pérdida del capital. ¿Mm? Inclusive las legislaciones de todo el mundo, del mundo, digamos, de economía de empresa, ¿no? Eh, Dicen que si una compañía pierde todo su capital, o los accionistas se comprometen a reponerlo, el capital, recuperarlo, o la empresa tiene que disolverse y liquidarse por las razones que estábamos comentando. Son quiebra. En general, cuando es quiebra es que te la decretó un juez, ¿sí? Porque algún acreedor pidió la quiebra, ¿sí? Pero si la propia compañía se da cuenta que ya perdió todo su capital, podría resolver, disolverse y liquidarse y repartir sus activos entre los acreedores. ¿Mm? Bueno, ven entonces esto, el impacto del apalancamiento. Entonces, tener mucha deuda en relación al patrimonio propio
es riesgoso, en algunas actividades se acepta que sea más alta que en otras por las características del negocio, pero tampoco puede ser enormemente alta. Bueno, estos conceptos son importantes y ayudan a entender algunas de las cosas que han sucedido o pueden suceder en el mundo de los negocios. También ustedes me comentaron que estuvieron viendo los índices de rotación, rotación de créditos y rotación de stock. La particularidad que hay que tener acá cuando uno mira índices de rotación, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es que uno está tratando de relacionar un stock con un flujo, ¿eh? En este caso, por ejemplo, el índice de rotación de créditos, ¿no? El stock son los créditos, o sea, son las cuentas a cobrar que hay en un determinado momento. Y el flujo son las ventas, porque las ventas se dan a lo largo de un lapso. Cuando nosotros hacemos este análisis, tenemos que tener en cuenta el lapso que cubre justamente ese flujo, para no cometer errores técnicos y hacer cálculos equivocados. Pero veamos cómo está puesto acá. Acá tiene créditos por cuentas a cobrar, 10.000, ¿sí? O sea, el balance, supongamos, al 31 de octubre, dice cuentas a cobrar, 10.000. Tengan en cuenta y recuerden, por favor, que si nosotros hablamos de cuentas a cobrar, estamos diciendo que es el pie de factura, o sea, lo que nos va a pagar el cliente es el total de la factura. Y el total de la factura incluye, como ya hemos estado hablando de esto, incluye el valor de lo que le hemos vendido, el servicio que le hemos prestado, que es una utilidad propia, y el IVA que no es nuestro, como ya hemos dicho varias veces. El pie de factura es eso, o sea, el cliente nos va a pagar nuestra factura, la factura que le dimos, y la factura incluye venta y el IVA. Pero la variable flujo, que es venta, no tiene IVA, ¿sí? O sea, nosotros registramos las ventas como una cuenta de resultado positivo sin el IVA. Ustedes ya lo hemos visto, recuerdan, el asiento que refleja la emisión de una factura es cuentas a cobrar, debitado, y acreditado, pongamos 120, 121, ¿no? Y acreditado, ventas, IVA débito fiscal, ¿sí? 100 y 21. ¿Recuerdan? Esto lo hemos visto. Entonces, estos 121 es lo que tengo a cobrar. Y ventas es la parte mía. Después está el IVA también, que lo incluyo en la factura y lo pagará el cliente. Entonces, son dos magnitudes distintas. Ventas no tiene IVA y cuentas a cobrar sí. Entonces, este detalle lo tengo que tomar en cuenta para calcular los índices de rotación o de días en la calle. Por eso está puesto acá, ¿ven? Los datos iniciales son 10.000. Por ejemplo, el 31 de octubre, las cuentas a cobrar eran 10.000 y las ventas a considerar en el análisis son 120.000. Supongamos que es la venta de un año, del año, ¿sí? Del ejercicio que terminó el 31 de octubre. ¿Qué tengo que hacer entonces para hacer rotación? Bueno, a las ventas le tengo que calcular, añadir el IVA sobre ventas. Acá está puesto, ven, 120.000 por 1.21. Y aquí pongo el valor del crédito por venta al 31 de octubre. Entonces me da que la rotación fue de 14,52 para el año, ¿sí? Mis créditos rotan 14 veces.
¿Qué querrá, qué será bueno, malo? ¿El número más alto qué significa? ¿Un número más bajo qué significa? De rotación. ¿Más alto es que tarda más tiempo? ¿Cómo? Perdón. ¿Más alto es que tarda más tiempo? A ver, pensalo un poquito. A ver. Que rote mucho, ¿qué significará? ¿Que cobro más rápido o más despacio? No, claro, que gira más rápido, Irá más rápido, tiene entonces más rotación. cobro más rápido. Claro, sí. Supongamos que yo cobro todo de contado. ¿Cómo sería el índice? Sería, Acá, ¿qué iría en el denominador? sería, Casi cero, supongamos. claro, bien bajo. Sería cero, entonces esto sería muy alto. ¿Ven? Si en el denominador pones una cifra chiquita, el resultado es más grande. ¿Eh? Si en el denominador el valor se acerca a cero, este cociente tiende a infinito, ¿sí? Porque tenés mucha rotación. Entonces, cuanto más alta es la rotación, significa que nosotros movemos más rápido nuestros créditos, o sea, tenemos menos dinero destinado a los créditos porque los clientes, esperando cobrarse, porque los clientes nos pagan más rápido. En realidad es bueno que la rotación de crédito sea alta. Entonces, este es el cálculo de rotación. Acá está otra medida que es semejante, digamos, a la otra, pero es de otra manera para verlo, ¿no? Esto es para ver, bueno, cuántos días de venta representan los créditos a cobrar que tengo en un determinado momento. Es la misma medida de la rotación, pero vista en días. Acá lo importante es tener en cuenta este número en relación con el flujo. ¿Sí? Si vos querés trasladar la rotación a días, días en la calle se le suele llamar, tenés que hacer créditos por ventas, dividido ventas más el IVA sobre las ventas, multiplicado por los días. Pero ojo, hay que tener cuidado con este valor, porque este valor de cantidad de días tiene que ser consistente con el tiempo que te cubre el flujo de ventas, si no te dan números eh, equivocados. Entonces, si las ventas representan 360, son de un año, 365 días, acá multiplico por 365 días. Si las ventas son de un mes, acá multiplicaré por 30. ¿Sí? Bueno, haciendo la cuenta me da que en este caso, ¿sí? Donde la rotación es de 14,52, los días en la calle son 25. Si la rotación fuera 12, tendería a ser 30 los días en la calle. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Bueno, que mis cuentas a cobrar representan las ventas de 25 días en este problema. Si la rotación es más lenta, los días que representarán esto serían más. Es una manera, dos maneras de ver lo mismo. Ahora, acá tenés el tema de la rotación de inventarios. Conceptualmente es parecido, lo que hay que tener en cuenta es un pequeño detalle que ahora se los explico. Supongamos que tenemos un inventario que vale 20.000, ¿sí? El valor que tenemos en nuestras mercaderías no tiene IVA, recuerden eso. Cuando nosotros incorporamos mercadería, la factura de nuestros proveedores tiene este formato. ¿Ven? Mercadería 100, IVA crédito fiscal 21, proveedores 121. Entonces lo que va a mercadería es 100. No hay que confundirse, no lleva IVA. ¿Sí? Tenemos un flujo también, acá sería el costo de las mercaderías que vendo. Supongamos que yo soy un mayorista, ¿sí? Que distribuye productos. Bueno, tengo mi inventario, ¿sí? Y sé el costo de la mercadería que vendo.
porque el costo de la mercadería que vendo está relacionado con el valor de inventario. No podría calcular esta rotación sobre los precios de venta, porque los precios de venta tienen el markup calculado sobre el costo. Entonces, esta relación de rotación de inventario se relaciona el inventario con el costo de las ventas. Apunta a ver el stock disponible que tengo, qué lapso de operaciones me va a cubrir. Pero daría mal si lo tomo en cuenta sobre las ventas, porque no es un valor, el de venta, que corresponde a los costos de inventarios, ¿sí? Sino que tiene añadido el margen. Entonces, por eso esta rotación de inventario se calcula con costo de ventas y con inventario. No juega acá la multiplicación del IVA, por lo que vimos aquí, que inventario no tiene IVA, entonces la rotación se calculará costo de mercadería vendida dividido inventario, le da 10 de rotación aquí, como ven, y después lo mismo, inventario dividido costo de mercadería vendida por 365, porque este es el costo de la mercadería vendida de un año, y da 36 días de rotación en este ejemplo. ¿Ven? En la misma lógica apunta a medir otra cosa y hay pequeños detalles que tomar en cuenta para no calcularlo mal. Acá, bueno, tienen esta pequeña relación, donde diferenciamos dos. No, pero esto lo vamos a ver cuando veamos índice de Dupont, lo vemos en un minutito. Entonces, les he dado algunos ejemplos. Probablemente ustedes en el práctico vieron algunos más. Vamos a ver acá algunos ejemplos muy simples de índices de tipo económicos. Recuerden de leer nuevamente, les digo, la ficha, porque ahí van a ver algo más sobre el ROI, el ROA. Acá lo vamos a ver muy sencillito. Return on Investment, Return on Assets, que significan en sus términos en inglés, bueno, son relaciones de rendimiento referidas a inversión o patrimonio neto. Veamos acá, sencillo, algunos índices económicos. Bueno, uno muy básico es relacionar las ganancias con las ventas, ¿sí? Bueno, ¿cuánto es mi ganancia neta, ¿sí? Final respecto de la venta? Si se van a un cuadro de resultados, a un estado de resultados, sería relacionar el último valor, ¿sí? El pie del estado de resultados, que es la utilidad final, con respecto a la primera línea, que es la de venta. Acá hay otro ejemplo que es ganancias respecto de patrimonio neto. Esto sería la utilidad del capital invertido, el capital propio invertido. Sería en inglés el ROE, Return on Equity. Acá tienen dos entonces de tipo económico. Vamos a señalar este también, que no sé si se los han mencionado, es muy importante, el EBITDA se utiliza muchísimo, lo van a ver en un montón de reportes, de informes, para evaluar empresas, para compararlas, para valorizar una empresa, inclusive si se trata de una adquisición, es uno de los índices que se utilizan, y nosotros tenemos que entonces conocerlo. EBITDA quiere decir Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Quiere decir ganancias antes de los intereses, es decir, los resultados financieros, taxis, el impuesto a las ganancias, y depreciaciones y amortizaciones. O sea, ¿qué rinde una empresa, una unidad económica, ¿sí?, antes de restarle esos tres conceptos? ¿Ven? Y acá está la formulita. Pero puesta al revés, o sea, partiendo del resultado neto, partiendo del último renglón de un estado de resultados, le sumo el impuesto a las ganancias, le sumo los intereses, le sumo las amortizaciones y llego al EBITDA. Lo podrían poner al revés, ¿no?
EBITDA menos impuestos, menos intereses, menos amortizaciones, igual a resultado neto. Bueno, sumamente utilizado esto. EBITDA, ténganlo muy en cuenta. Y acá, para relacionar justamente temas de rotación con utilidad, con márgenes de utilidad, está el famoso índice de DuPont, que fue uno de los primeros que se desarrollaron en 1900. DuPont es una compañía química norteamericana, fundada en Estados Unidos por un francés, ¿no? Por eso tiene un apellido francés, pero la empresa es de origen norteamericano. Y ellos, para comparar la performance de las distintas empresas, filiales que tenían, desarrollaron este índice que llamaron de DuPont, donde relacionan margen de utilidad y rotación. Hola, hola. Ahí se escucha. Ahí sí se me interrumpió la conexión. ¿Estamos? Sí, Ok, les decía entonces, el índice de DuPont intenta relacionar margen de utilidad y rotación. Entonces vean ustedes cómo está construido. Margen de utilidad. Pone utilidad neta dividido ventas. El que habíamos puesto acá, ¿sí? De ganancias dividido ventas. Y para medir la rotación, hace un cálculo de rotación de ventas respecto del patrimonio neto. O sea, ventas respecto del patrimonio neto invertido. Sería como una rotación de ventas respecto al propio capital. Nuestro propio capital, ¿cuántas veces está contenido en el volumen de ventas que logramos tener? Si ustedes se fijan bien, ventas está en el denominador y en el numerador podría simplificarse y te quedaría utilidad neta dividido patrimonio neto, que es uno de los índices que está puesto acá, ¿no? Ganancia dividido patrimonio neto. Pero armándolo de esta manera, o sea, haciéndolo en dos partes, te permite analizar dos factores, que es justamente, por un lado, la utilidad sobre ventas, ¿sí? Que es margen, y por el otro lado, las ventas respecto del patrimonio neto, que es rotación. ¿Eh? Entonces, de una manera simple, marca los dos aspectos, margen por un lado y rotación. Y esto es importante porque generalmente si te va bien en uno, no te va bien tan bien en el otro. Es decir, si uno es alto, el otro es bajo. Por ejemplo, en un negocio de distribución mayorista, el margen será bajo, pero la rotación será alta. ¿Sí? Esta es la manera de asegurar rentabilidad, porque si tengo margen bajo y rotación baja, voy a tener problemas. En una actividad de consultoría, probablemente el margen sea alto, pero voy a hacer pocos negocios, ¿sí? Entonces la rotación va a ser baja. Podría llegar a tener la misma rentabilidad sobre patrimonio neto, o sea, utilidad neta dividido patrimonio neto, de dos maneras distintas, ¿sí? Cambiando la relación entre margen y rotación. En un caso, alto margen, menor rotación, en el otro menor margen, mayor rotación, ¿sí? Entonces esto le agregaba bastante utilidad al análisis que hacía la gente de DuPont con respecto a solo mirar separadamente algún índice de margen y algún índice de rotación. Miraban los dos juntos. ¿Se logró entender? ¿Sí? Bueno, vamos a ver
algo más. Y vamos a tratar de ver esto, hagamos un esfuerzo para agregar un concepto más. Tengo más cosas, pero bueno, creo que eh, nos vamos a quedar acá. Vemos esto y ahí paramos, ¿no? Esto es un cálculo también muy importante que se hace en el mundo financiero para evaluar empresas, donde se calcula el promedio ponderado del costo del capital, Weighted Average Cost of Capital. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero analizar cuál es el costo del capital de una compañía, y en el concepto de capital estoy considerando también capital propio y capital ajeno, es decir, financiamiento de terceros y capital propio, ¿sí? El promedio ponderado de ese costo, ¿sí? Porque, bueno, los costos pueden ser distintos, o sea, lo que le pago de intereses a los terceros puede ser diferente de la expectativa de beneficio que reciben los accionistas, pero la ponderación puede cambiar porque puedo tener más apalancamiento o menos apalancamiento, según si tomo más capital de terceros que capital propio. Hacer este análisis apunta a tratar de ver dónde nos conviene financiar los negocios que estamos analizando. Si nos conviene financiarlo con capital de terceros o con capital propio. Si el negocio soporta una u otra de esas financiaciones, de acuerdo a su rentabilidad. Entonces vamos a tratar de pensarlo un poquito y sacar alguna conclusión. Esta es la fórmula, ¿sí?, de esto, del precio promedio, el promedio ponderado del costo del capital ajeno y el capital propio. Entonces, acá está puesta la formulita. Vamos a ver que hay algunas sutilezas que las vamos a ir viendo ahí abajo. Entonces, vamos a ir viendo arriba en el ejemplo, pero ahora digamos la fórmula. ¿Ven? La fórmula del promedio ponderado del costo del capital te va a incluir, por un lado, ¿sí?, el costo del capital de terceros, porque acá tenemos la relación P es pasivo dividido IC, que es la suma de capital propio y capital ajeno, capital invertido, ¿ven? ¿Sí? O sea, ¿qué relación hay? Esto es la ponderación. Pasivo respecto de, en realidad sería activo, ¿no? Capital invertido, dice aquí en el modelo matemático o de cálculo de finanzas, de matemática financiera, pero sería equivalente al activo, ¿sí? Capital invertido, multiplicado por una tasa de costo que hay que calcular. Más, ¿sí?, la relación patrimonio neto dividido capital invertido, ¿sí?, multiplicado por el costo del capital propio. KD, capital ajeno, KE, capital propio. Bueno, y acá hay un detalle, una sutileza, ¿sí?, que juega en este modelo. Este se me corrió acá, tendría que ir acá abajo. Y es lo siguiente. Fíjense ustedes que aquí está I por 1 menos T, en el capital ajeno. ¿Qué quiere decir esto? I es la tasa de interés que tengo que hallar, ¿sí?, para calcular a partir de tener KD. Pero esta tasa de interés que me cobran los bancos va a estar reducida, ¿sí?,
por el impacto de ahorro impositivo que tengo en este caso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un impuesto, perdón, si yo pago un interés, ¿sí? Pago un interés, voy a pagar menos impuesto a las ganancias porque voy a deducir de mis utilidades el interés que estoy pagando. Entonces el impacto de la tasa de interés es menor porque tengo un ahorro, ¿sí? Pago 100 de interés, ¿sí? Pero esos 100 lo tomo como pérdida y, por ejemplo, si tengo un impuesto a las ganancias de 30, voy a ahorrar 30. Entonces, pago 100 al banco, pero ahorro 30 de impuesto, entonces el impacto neto es 70. Entonces, eso sería el concepto que está reflejado aquí y que influye en este caso. Recuerdan que nosotros vimos algo parecido cuando tratábamos de ver cuál es el nivel de actividad que me permite obtener una ganancia libre de impuestos. O sea, ¿cuál es el volumen de actividad? Recuerdan, cuando hacíamos análisis de equilibrio, ¿cuál es el volumen de actividad que tengo que tener, ¿sí? Para lograr una cierta ganancia libre de impuestos? Eso nosotros vimos, esos ejercicios que eran como equilibrios, y era el equilibrio, punto de equilibrio, más una cierta utilidad neta de impuestos. Entonces hacíamos la cuenta, cuál es el volumen que tengo que tener para lograr ese objetivo. Bueno, estaba influyendo el tema impositivo. Acá también influye. Si no lo tomamos en cuenta, no lo hacemos del todo bien este cálculo. Porque el impacto del interés de terceros es a una tasa un poco menor porque nosotros logramos ahorros. Y acá está el desarrollo en un pequeño ejemplo de lo que acabamos de ver antes. Tienen una estructura de financiamiento que consiste en los activos 10.000, que era la IC, que estaba abajo, inversión de capital, pasivo 5.000 y patrimonio neto 5.000. La estructura, ¿sí?, de capital ajeno y capital propio es 0,5 y 0,5, están iguales. Vamos a ver qué pasa en el estado de resultados, ¿no? Resultado antes de intereses y de impuesto a las ganancias, 900. Este es un valor dado acá para el ejercicio, ¿no? Supongamos que nosotros pagamos intereses por 500, ¿sí? En nuestros estados de resultados tenemos intereses por 500, nos daría un resultado antes de impuesto a las ganancias de 400. La tasa de impuesto a las ganancias es de 30%, ¿sí? Calculo ese 30%, da 120 y resultado final 280. Esto sería un cuadro de resultados armado normalmente. Si nosotros queremos medir el impacto de los intereses de terceros, ¿qué podríamos decir? Bueno, los intereses de terceros son 500, ¿sí? Y esos 500 provocan un ahorro en impuesto a las ganancias de 150. Entonces, el impacto en el resultado final de los intereses de terceros es de 350, lo que les acabo de decir antes. Y si nosotros miramos el negocio sin considerar que hay financiamiento de terceros, sin tomar en cuenta el tema del financiamiento, o sea que no hay intereses, el negocio sería una un resultado antes de intereses y de impuestos de 900 y un impuesto a las ganancias del 30% de 900, 270, estaría dando 630. Bueno, acá tenemos tres valores bastante diferentes y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Vamos a analizar. El primer caso, ¿sí? Patrimonio neto 5.000, porque está puesto ahí arriba, ¿no? Patrimonio neto 5.000, ¿sí? Entonces yo hago costo del capital propio, hago la relación entre el resultado final que me da la empresa, que me lo puedo llevar porque lo puedo dar como dividendo, respecto del patrimonio neto, que es lo que yo tengo invertido en la empresa. 5,6. Hice 2,80 y 2,5.000. 5,6 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 y
Pasivo con terceros 5.000, ¿sí? Y costo del capital ajeno es la relación entre el impacto de los intereses a los terceros dividido la deuda. Da 7%, es 350 dividido 5.000, ¿sí? 7%. Y el rendimiento del negocio, sin tomar en cuenta la estructura de financiamiento que voy a tener, es de 6,30. Que estoy haciendo los 630 dividido 10.000. Si hago el cálculo del costo del WACC, ¿no? Del costo promedio ponderado del capital, con la formulita que estábamos viendo abajo, ¿qué tengo? Pasivo dividido total de activo, esto es para el costo del capital de terceros, ¿sí? 0,50. Multiplicado por la tasa, los 7% que están acá, me da una ponderación del costo del capital de terceros de 0,035. Hago lo mismo para ponderar el capital propio, tiene 0,50 de ponderación, costo del capital propio 5,60, valor ponderado 0,028, suma de ambos 6,30, y ven, está concordando con esto que hemos calculado acá. Es decir, que para este negocio el costo del ponderado del financiamiento, ¿sí? Propio y ajeno es 6,30. ¿Qué inferencia se puede sacar entonces de este análisis? O sea, ¿qué relaciones puedo sacar de este análisis, ¿no? Donde estoy viendo que tengo un costo de capital propio de 5,6, un costo de capital ajeno de 7, un rendimiento del negocio de 6,30. ¿Qué les parece que podemos sacar como conclusión o como recomendación a partir de esto? Entonces, está puesto acá, ¿ven? Sí, ¿ven? Si el rendimiento del negocio, si supera el costo de la deuda con terceros, a nosotros nos convendría tomar deuda con terceros y financiar el negocio, o sea, apalancarnos, ¿no? Con deuda con terceros. ¿Por qué? Porque tengo un negocio que rinde más que lo que le tengo que pagar de interés neto de impuesto a las ganancias al que me está financiando. ¿eh? Entonces conviene tomar deuda. ¿Es este caso? ¿Qué les parece? ¿Este caso es así? ¿Rendimiento del negocio mayor que costo del endeudamiento con terceros? No, es menor. Es menor. Entonces, no me va a convenir tomar deuda con terceros para financiar mi negocio. Si la deuda con terceros, perdón, el costo del capital de terceros es mayor que el costo del capital propio, bueno, entonces nos conviene financiar con el capital propio, que parecería que este es el caso. ¿Ven? Porque tengo un costo de capital propio de 5,60, es inferior al costo de capital ajeno del 7%, pero a su vez es inferior al rendimiento del negocio que es 6,30. Ya me conviene financiarme con capital propio, reemplazar la deuda con terceros por capital propio. Y acá dice, el CAE que muestra este problema es lo que obtiene el accionista por su participación. Si CAE fuera inferior al rendimiento que obtiene en inversiones alternativas, le convendría desinvertir. El negocio solo resultaría interés si pudiera financiarse con fondos de terceros. Bueno, ¿qué quiere decir esto último? Que nosotros, como inversores en un negocio, además de mirar ese negocio lo que rinde,
cuánto nos cuesta el capital de terceros al cual puede acceder ese negocio, ¿sí? Cuánto es lo que nos queda a nosotros de rendimiento. También miramos las inversiones alternativas, porque si nosotros tuviéramos un negocio que en lugar de 6,30 rinde 8, ¿qué nos convendría hacer? Un negocio alternativo que rinde 8, ¿qué nos conviene hacer con este negocio? Con este tomo de terceros, si el capital propio lo invierto en el que me da 8. Claro, pero ni siquiera financiarse con capital de terceros, porque fíjate vos, yo tengo la posibilidad de colocar a 8, bueno, me conviene mi capital propio volcarlo al negocio de 8 y dejarlo de 5,6. Pero este igual lo dejaría en problemas porque el rendimiento del negocio es 6,3 y el capital de terceros cuesta 7%. Entonces habría que desinvertir totalmente, ¿no? En este negocio. Ahora, si yo tengo al 8, ¿sí? Y puedo volcar mi dinero al negocio del 8% y en este negocio, ponerle rinde el 7,5 y el costo de capital es de 7, bueno, yo este negocio igual lo puedo sostener porque tiene un rendimiento superior al costo de capital ajeno. Igualmente, si yo ese costo de 7 lo puedo volcar también a un negocio del 8, lo aprovecharé, trataré de aprovecharlo también para financiar y apalancarme en el negocio que rinde el 8%. ¿Ven? Así es. Entonces, esta lógica entre lo que cuesta el capital, lo que rinde el negocio y el rendimiento del capital propio, que está relacionado, son análisis que hacemos a partir de conocer esta información para tratar de ver cómo nos conviene financiarnos, si con capital ajeno o capital propio, y en todo caso nuestro propio capital, en qué negocios aplicarlos. Por supuesto que ninguna de estas cosas se puede hacer cambiar de un mes al otro, ¿sí? Pero sí son análisis que se toman en cuenta para justamente ir resolviendo dónde invertir, dónde desinvertir, dónde endeudarse, dónde pagar las deudas, etc. Bueno, ¿lo logramos ver esto? Sí, Bueno, acá había otro tema, pero se los voy a... No, no los vamos a ver. ¿Eh? Eh, Alguna relación entre vida, cash free, eh, cash flow, free cash flow, etcétera, pero no lo vamos a ver. Solamente les recuerdo este tema que recién lo dijimos y algo lo habíamos visto en alguna clase anterior, ¿no? Capital de trabajo igual a activo corriente menos pasivo corriente. Recién lo dijimos. Y hay un concepto parecido que se llama necesidades operativas de fondos, ¿no? Las necesidades operativas de fondos son las disponibilidades, las cuentas a cobrar, las mercaderías menos los pasivos operativos. Es muy parecido al capital de trabajo, ¿sí? Tiene el concepto de que aquí no están las inversiones transitorias por excedentes y tampoco están pasivos que no sean operativos. Esto apunta a mostrar, ¿sí?, lo que necesita de financiamiento un negocio, ¿sí? Ven, y hay dos ejemplos. Esto que les he pegado acá, dicen, fíjense ustedes, en la empresa 1, las materias primas con un coste unitario de 25 euros permanecen un día en el almacén. Después pasan a la etapa de producción donde incorporan unos costos de 100 euros a lo largo de los 10 días de producción. Por último, se realiza la venta y cobro al precio de 200 euros por unidad, que incluye el beneficio de 75 euros. El citado cobro se lleva a cabo después de 19 días. La empresa 2 tiene un costo unitario de materia prima de 25 euros
que permanece 19 días en el almacén. La etapa de producción tarda 10 días, también tarda 10 días, se incorpora costos por 100. El cobro de la venta de los productos a 200 la unidad, que incluye el beneficio de 75, se hace un día después. Vean que es muy parecido, ¿sí? Pero ven que es muy parecido, pero en el primer caso está la mercadería que se incorpora al proceso de producción, se produce en el mismo término, se le entrega al cliente y después el cliente tarda en pagarnos un poco más. En este otro caso, lo que ocurre es que se incorpora la mercadería, se tiene en stock unos días, el proceso de producción es similar, se le entrega al cliente, pero el cliente paga más rápido. Bueno, ¿cuál necesita mayores recursos financieros? Acá está el gráfico. ¿Se llega a ver? ¿Lo ven? Es bastante intuitivo esto, ¿no? La necesidad de recursos financieros es mayor en el caso 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque tardamos más en cobrar. O sea, hemos hecho toda la producción, la compra de mercadería, la producción, la entrega al cliente y el cliente tarda más tiempo en pagarnos. En este otro caso, caso 2, no ocurre de esa manera, porque nosotros, si bien tenemos en la materia prima en el inventario más tiempo por las características de manejo de inventario que tenemos, pero recién le agregamos el valor del costo de producción antes de la entrega y rápidamente el cliente nos paga, o sea que lo recuperamos más rápido. ¿Ven? Acá, este cubito que está puesto acá sería el adicional de recursos invertidos en la empresa 1 con respecto a la empresa 2. ¿Ven? Entonces, este tema de las necesidades operativas de fondos, relacionado con el ciclo de abastecimiento, producción, venta y cobro, tiene estas características. Este tema, para decirlo también con un ejemplo muy sencillo, pensemos en lo siguiente. A nosotros nos puede siempre parecer bueno, digamos, tener capital de trabajo positivo, porque siempre es bueno tener capital en lugar de no tenerlo. Pero ustedes imaginen que nosotros de pronto podemos hacer un negocio que consiste en lo siguiente. Compro una mercadería a 100 a pagar a 60 días. Revendo esa mercadería a 200 y cobro en 30 días. ¿Qué les parece ese negocio? ¿Qué necesidad de operativa de fondos he tenido? ¿Llegaron a oírlo? Yo no entendí bien cómo es Bueno, la... dale, lo vamos a poner acá a ver qué les parece. El negocio consiste en compro a 100, ¿sí? Y vendo a 200. Obviamente, el negocio es muy bueno, me da una ganancia de 100. Económicamente, me sirve. Pero ahora pensemos el flujo de fondos, ¿no? Porque compro un producto vale 100, lo vendo a 200, me gané 100. Pero ¿puede haber alguna otra variación financiera? Sí, por ejemplo, pensemos esto. 0, 1, 2 y 3.
un caso. Compro la mercadería en el momento cero, pero no la pago. Ay, no se ve. La compro, supongamos, compro en cero, la recibo en cero, ¿sí? Y la pago en 3. Suponete que logro que me vendan a... La vendo en 1 y la cobro en 2. ¿Cómo es este flujo de fondos? ¿Qué necesidad operativa de fondos he tenido en este caso? Puede ser que ninguna. Pero al Ninguna. momento de hacer o sea, de pagar la compra, ya cobraste la venta. Exactamente. Cobré antes de pagar, ¿sí? Es una situación rara, pero en este caso no tengo ninguna necesidad operativa de fondos, tengo más excedentes, ¿sí? Hago el negocio con la plata de mi proveedor, ¿sí? Obviamente no es la situación habitual. Lo habitual, supongamos, digamos, que compro y pago contado, ¿sí? Y vendo y cobro a 60 días. ¿Ven? Acá hay otra situación, ¿no? Acá sí tuve una necesidad operativa de fondos de 100, porque recién voy a cobrar más adelante. 100 al principio y después tengo 100 a cobrar, ¿no? Cuando vendo, porque acá cuando vendo no lo cobro de manera inmediata. ¿Ven? Ven, el flujo es muy distinto, ¿sí? Un mismo negocio de 100 y de comprar a 100 y vender a 200, de acuerdo a cómo se desarrolle los cobros y pagos, puede agregar situaciones diversas eh, que en situaciones de estabilidad pueden no tener un gran impacto, ¿sí? Solamente que te requiere capital o no te requiere capital. Pero cuando el capital es caro o está expuesto al deterioro inflacionario, todas estas cuestiones entran a tener un relieve mayor. Entonces, de acuerdo a cómo sea tu flujo de fondos, la estructura del negocio y las necesidades de fondos que se requieran, va a cambiar la visión de un negocio a otro. ¿Eh? Por supuesto que nosotros no podemos elegir esto. Generalmente está dado por condiciones de mercado, ¿no? Entonces, un ejemplo exagerado, digamos, que compro, pago a 3 meses, vendo y cobro a 2 meses. No, normalmente esto no puede ser así no puedo hacer lo que yo quiero, si no haría siempre esto. Lo usual es esto: comprar primero, pagar y después vender y cobrar. Pero hay muchas situaciones y el análisis conviene hacerlo, porque te estará marcando la necesidad de fondos que tenés, el tamaño del capital de trabajo que tenés que destinarle a tu negocio. Bueno, dejamos acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, el Excel que estuvimos viendo es el que ya les puse, ¿no? Así que ya lo tienen. Vale, gracias. Bueno, muy bien.
Nos vemos, que anden bien. Muchas gracias. Chao. Nos vemos.